Hola, buen día general, porque no sabemos a qué hora van a ver esto. Bueno, ahora nos juntamos con la profesora Camila para realizar una segunda cápsula del curso. Esta vez vamos a trabajar metodologías de la investigación, y esto lo tienen que seguir vinculando, ¿cierto?, con las clases anteriores, ¿cierto?, que hemos visto como para qué es la sociología, para qué sirve la clase anterior, sobre el pensamiento sociológico, ¿cierto?, y los distintos enfoques teóricos. No son momentos distintos dentro de la sociología, sino que están en constante diálogo y comunicación, que a veces se tienden a separar, ¿cierto?, los métodos por un lado y las perspectivas teóricas por otro, pero eso es una falsa dicotomía porque están siempre interconectados, o sea, no pueden, la metodología no está bien conceptualizada si no es a través de un enfoque epistemológico, teórico, etcétera. Eso. Y sumándome a las palabras de Fran, hola chiquilles, también comprender las metodologías quizás como la parte empírica de la reflexión sociológica, que implica entonces tomar los modelos teóricos como una guía, ¿cierto? Como un enfoque, como unos anteojos desde los cuales vamos a mirar la realidad, pero la metodología es la estrategia a través de la cual nosotros vamos a abordar esa realidad. ¿Cómo nos vamos a acercar de manera práctica y empírica para la comprensión, ¿cierto?, de los fenómenos y los problemas sociales que estamos investigando? Entonces, para partir con eso, Fran, podemos hacer primero otra distinción que también es una dicotomía que se plantea en los lineamientos teóricos y que tiene un correlato metodológico, que son el positivismo, ¿cierto?, y la fenomenología. Cuando nosotros pensemos o hablemos de los métodos de investigación empíricos de las metodologías científicas, particularmente del ejercicio que hacemos nosotros en sociología, vamos a pensar en cómo elaboramos los datos y cómo trabajamos los datos que estamos eh, recolectando, ¿cómo se llama? Analizando y produciendo contenido para aportar al cuerpo teórico y de conocimiento que la hablamos. En ese sentido, aquí hay otra dicotomía. La primera dicotomía era pensar la teoría y los métodos como algo distinto, y aquí está otra dicotomía que se da en particular en la reflexión teórica sobre la metodología, que tiene que ver con el positivismo y la fenomenología. Este es un debate que es bastante interesante y que es bastante prolífero desde sus orígenes hasta la actualidad, que tiene que ver con las metodologías que están asociadas a los números, ¿cierto? Las metodologías cuantitativas que se asocian a los lineamientos teóricos del positivismo, y por otro lado las metodologías cualitativas que van a ser asociadas a la fenomenología y que por lo tanto van a posibilitar otro tipo de modelos y dar respuestas a otro tipo de preguntas. Ujú. En ese sentido, cuando hablamos de positivismo, vamos a identificar principalmente metodologías cuantitativas que buscan responder a través de la lógica causa-efecto en los problemas sociales. Eso significa que es una perspectiva que busca la objetividad, reproduce el método científico en las ciencias sociales en sus inicios y luego establece particularmente relaciones causales en la respuesta a sus preguntas. Entonces, en ese sentido, los métodos cuantitativos van a ser objetivos, van a ser proyectados y por lo tanto van a ser definidos a través de metodologías que puedan ser respondidas de manera numérica. En ese sentido, vamos a pensar en estadística, en encuestas. ¿Qué más podría ser? Juan, Experimentos, también hay cosas de psicología social que a veces son cuantitativas. Em, claro. Ahora que está tan de moda el análisis de la Big Data, ¿cierto? Ah, ¿verdad? Po? Sí, súper. Entonces, por un lado tenemos ese tipo de estudios y por otro lado vamos a tener aquellos estudios que tienen por finalidad
responder a aquellas preguntas por la comprensión y no por la descripción en términos de causa y efecto como lo hace el positivismo. Ujú. Cuando nosotras entendemos o buscamos comprender los fenómenos sociales, vamos a estar entonces trabajando desde una perspectiva fenomenológica, que significa que vamos a buscar los motivos y creencias en términos subjetivos a partir de los cuales las personas definen y construyen sus experiencias. Ujú. En ese sentido, cuando construyamos proyectos desde lo fenomenológico, vamos a construir metodologías cualitativas que van a ser de carácter flexible debido a la necesidad que tienen de adaptarse a la realidad que están investigando. Cuando pensemos entonces en metodologías fenomenológicas cualitativas, podemos pensar en estudios biográficos, ¿cierto? Entrevistas. ¿Qué otra cosa más podríamos? Historias de vida, relatos de vida, ¿cierto? De carácter más testimonial y biográfico, Claro, trabajo de archivo también, historia oral, súper importante. y ahí la sociología también colinda con otras disciplinas, ¿cierto? Como la historia, en este caso. Espera. Claro, y varias de las técnicas también se comparten con otras disciplinas como la antropología. Exacto, y en lo cuantitativo Podríamos pasar a la otra. sí, y en lo cuantitativo vamos a encontrar también diálogo con la economía, ¿cierto? U otras ciencias vinculadas a lo cuanti, ¿cierto? A la cuantificación. Claro, incluso ciencias más duras, Ujú. ¿cierto? No necesariamente Matemática. de nuestro lado de las ciencias. Bueno, entonces, como decía la Cami, se hace esta dicotomía, ¿cierto?, en lo cuanti y lo quali. Esto no quiere decir que uno tenga que necesariamente usar uno u otro, sino que existen investigaciones donde uno utiliza solamente uno de estas metodologías, pero también existen otras investigaciones que, de acuerdo a la pregunta de investigación planteada y también a los recursos, utilizan ambos. Entonces, en lo cuantitativo, como decía la Cami, vamos a encontrar un enfoque más bien positivista que apunta a la objetividad y en ese sentido se vincula a las ciencias más duras, ¿cierto? Como decía la Cami, dialoga con ellas y pretende acercarse más a ellos, busca explicar y predecir la realidad. Ese carácter predictivo también es complejo, o sea, a veces se intenta desde las ciencias más duras, pero es complejo, o sea, no podemos, nosotros tampoco podemos asegurar el futuro, ¿cierto? Pero sí podemos utilizar ciertas investigaciones desde el punto de vista cuantitativo que nos pueden permitir elaborar modelos, ¿cierto? Predecir algunas formas de comportamiento quizás o identificar que bajo ciertas condiciones los sujetos actúan de determinada manera, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se va a explicar a partir de la cuantificación o de la frecuencia o de la estadística hechos, ¿cierto? Y acciones humanas. Y eso, lo cuantitativo también ustedes lo pueden identificar en las encuestas, por ejemplo, de percepción Eso política. mismo pensaba, encuestas presidenciales, ¿cierto? Que podrían Exacto. incluso tener un elemento predictivo. O sea, si es que efectivamente logran representar la realidad de los resultados de las elecciones. Exacto, o también incluso la encuesta como un dispositivo que altera la agenda, ¿cierto? Con el tema de los candidatos presidenciales, que es algo que pasó, por ejemplo, con las elecciones pasadas, que también después la oposición actual dijo mucho que por qué las encuestas estaban tan alejadas de la realidad, que a lo mejor si la izquierda hubiese sabido que estaba tan cerca en la primera vuelta, o sea, de sacar ese 20%, con Beatriz, Claro. que otro hubiese sido el camino. Entonces también ahí, bueno, está como un dispositivo que después opera en la vida social, también tiene ciertos efectos y altera ciertos los datos, ¿no? O sea, nos sirven a nosotros, pero también altera las agendas políticas, etc. Y en general, este tipo de diseños de investigación, como decía la Cami antes, también son un poco más rígidos y muchas veces va a intentar como comprobar o testear hipótesis. Y eso es algo que está bastante alejado de lo cualitativo. Lo cualitativo además no tiene herramientas para poder realizar eso, mientras que lo cuantitativo, a partir de modelos, ¿cierto? Estadísticos, puede testear la intensidad, la frecuencia, ¿cierto? De algún hecho social. Lo otro que también hace que esté más cercano a las ciencias más tradicionales es que lo cuantitativo tiende a asumir la realidad como algo dado,
algo que está más bien separado. Hoy día existen evidentemente reflexiones epistemológicas al respecto, pero en lo cuantitativo también es distinto porque no estamos como, o sea, estás evidentemente que trabajando con opiniones, con percepciones, pero finalmente estás elaborando modelos estadísticos, no estás entrevistando a una persona. Entonces la naturaleza como de la relación que se establece entre investigador y sujeto de estudio es distinta, es más distante, y esa aparente distancia puede llevar a evitar ciertas reflexiones epistemológicas en relación al objeto, o a tomar posiciones que son más bien eh, más cercanas, ¿cierto?, a las ciencias tradicionales. Eh, y bueno, el propósito de esto es indagar, describir y predecir. Por otro lado, opera este carácter más impersonal, ¿cierto? Que les decía, con esta naturaleza del material, ¿cierto? Que analiza el diseño, o sea, las metodologías cuantitativas. Y en otro sentido, el conocimiento es preconstruido en el momento en que yo elaboro una hipótesis, y hay una preconstrucción de mi objeto, y que posteriormente va a ser corroborado o falseado a través de estos modelos estadísticos. Ahí Sigo me con... parece Dale. interesante agregar también, por ejemplo, quizás para que se les haga más cercano, cuando nosotros planteamos que el objeto de estudio es preconstruido y va a ser corroborado o falseado, eso significa que el investigador plantea tanto las preguntas como las alternativas de respuesta. Por lo tanto, su modelo implica que predice aquellas alternativas de respuesta entre las cuales nosotros elegiríamos. Posible, Por claro. eso hablamos de que los modelos implican conocimientos que van a ser corroborados o falseados en la experiencia de las personas a partir de las encuestas. Ese es uno de los elementos más importantes que diferencia lo cuantitativo de lo cualitativo, que tiene que ver con el rol del investigador. En el caso de lo cuantitativo, el rol del investigador es central porque define el objeto de estudio e incluso predice sus alternativas de respuesta. Eso se salva en algunas ocasiones cuando algunos investigadores agregan la alternativa a otro, ¿cierto? Y entonces ahí tenemos una mínima capacidad de incidencia en agregar entonces una categoría a esa encuesta desde las personas. Pero cuando hablamos de lo cualitativo, sucede lo contrario. El investigador solo tiene preguntas, no tiene respuestas. Entonces no va a corroborar al campo necesariamente aquello que propone, sino que va al campo a buscar las respuestas para esa pregunta que propone. Ujú. Sí, y en ese sentido, lo cualitativo, como decía la Cami antes, también se vincula con este carácter o sea, fenomenológico, perdón, que tiene que ver con ahondar, ¿cierto?, en las subjetividades a partir de la descripción y la comprensión del entorno de los sujetos. No busca intervenir los procesos, no es experimental. En el caso cuantitativo, a partir de los modelos se puede experimentar, se puede explorar a partir de variables, ¿cierto? En cambio, en lo cualitativo nosotros no podemos alterar el entorno que ya está dado, ¿cierto? No, los sujetos no se pueden mover como piezas de ajedrez. Y en ese sentido, el diseño de investigación es mucho más flexible, porque vamos a intentar siempre escuchar lo que los sujetos de estudio nos tienen que decir. Y en ese sentido, al abrir, ¿cierto?, esta escucha empática, ¿cierto?, y reflexiva, vamos a ir inevitablemente acomodando nuestro diseño de investigación a lo que los sujetos tienen que decir, ¿cierto? Entonces pueden aparecer una serie de... Alguno puede pensar que son obstáculos, pero son más bien desafíos con los que uno debe lidiar en algún sentido cuando realiza investigación de tipo cualitativa. Y son desafíos a nivel como interpersonal, ¿cierto? De ser reflexivos con nuestra posición en el campo, con la manera en que nos relacionamos, ¿cierto? Estar súper conscientes de que la entrevista es una situación social mediada simbólicamente por la posición que ambas personas ocupan en ese momento. Entonces hay que ser muy reflexivos con el rol que nosotros jugamos dentro de el espacio que vamos a investigar. Entonces, yo voy a ser reflexiva con respecto a mi posición en el campo si es que hago una investigación en una toma de terreno, y ahí voy a ver cuál es el rol que yo ocupo ahí, qué es lo que yo proyecto, cómo se lee mi posición por parte de los otros. Y así mismo lo voy a hacer si me toca investigar a familias del Opus Dei de clase alta, por ejemplo. Y en ese sentido, las estrategias de recolección, porque
Cuando hablamos de estrategias de recolección, estamos pensando en las encuestas, en el caso cuantitativo, en las entrevistas. Es qué estrategia escojo yo para ir a recolectar la información, ¿cierto? Que me va a permitir responder a mi pregunta en el caso cualitativo, corroborar mi hipótesis en el caso cuantitativo. Y en el caso quali, las estrategias de recolección son espacios de interacción que también son investigados. Por lo tanto, nosotros también vamos a interpretar y vamos a intentar comprender em, eh, em, dimensiones, ciertos elementos que surjan de la misma interacción social en el momento en que yo estoy haciendo trabajo de campo. Trabajo de campo decimos el momento en que nosotros vamos a interactuar, a preguntar, a recolectar información, ¿cierto? Eso es el trabajo de campo. Cuando vamos al campo es cuando vamos, no sé, yo estamos trabajando en movimiento de pobladores, voy a las tomas de terreno, hago entrevistas, observo, de acuerdo a lo que yo haya delimitado, ¿cierto? Pero cuando yo hago eso, es cuando yo empiezo a hacer trabajo de campo. Y bueno, como ya mencionábamos, no necesariamente existen hipótesis de investigación. Y como decía la Cami, uno no va a corroborar al campo, ¿cierto? Si esto sucede o no sucede. No es una checklist. Uno va a comprender, a responder una pregunta que lo más probable es que se responda a partir de una multidimensionalidad inesperada. Si suceden eventos que, o sea, si todo es un poco plano, digo, todo como que era predecible, uno tiende a preguntarse si está haciendo adecuadamente la investigación, ¿cierto? Porque uno no sabemos todo sobre la realidad y es muy raro que uno vaya a hacer trabajo de campo y todo te haga sentido, te calce, te cierre, se responda uno a uno. Por lo tanto, la explicación y la comprensión van a ser los propósitos fundamentales. Y eso tiene que ver con la escucha, con la capacidad de escuchar y de entender lo que los otros nos tienen que decir. Y para eso es muy importante lo que veíamos con Bourdieu, ¿cierto? Romper con nuestras prenociones, porque eso va o tratar de romper, o sea, estar constantemente en ese ejercicio crítico con uno mismo, porque eso va a ser como ruido, ¿cierto? Que va a interferir en nuestra posibilidad de comprensión, en nuestra posibilidad de escucha. Y por eso el sentido común es tan peligroso desde ese lugar, porque lo que puede hacer es que nos cierre ciertos problemas, los resuelva de manera rápida, cuando en realidad la idea de los problemas sociales y del trabajo, ¿cierto?, de campo es abrir esos problemas, ¿cierto? Y en ese sentido también es importante el papel personal que los investigadores adoptan, que es lo que conversábamos antes, ¿cierto? Estar conscientes de que es una situación social ir al trabajo, ir a hacer trabajo de campo, interactuar con los y las sujetos de estudio. Y en ese sentido vamos a ir descubriendo constantemente en nuestro trabajo de campo eh, conocimiento y produciendo conocimiento sobre lo social, sobre lo que las personas tienen que decir, sobre nuestras preguntas, sobre el ejercicio de la investigación, sobre nuestro rol como investigadores, etcétera. Cami, ¿vais tú o sigo? Completamente de acuerdo. Y me gustaría agregar un Agrega, poquito agrega. respecto de aquello que está relacionado también con las lecturas que hemos hecho antes, ¿cierto? Ujú. Obstáculo epistemológico que es el hecho de pertenecer al mundo que estamos investigando. Entonces, en ambos casos, tenemos que dar cuenta de que toda investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa, va a afectar la realidad que estamos observando. Un ejemplo súper claro quizás son las encuestas, que a veces levantan candidatos cuando ni siquiera los candidatos han querido ser candidatos. En el caso de Daniel Jadwe, por ejemplo, él insiste en decir que no es candidato presidencial, pero todas las encuestas dicen que Daniel Jadwe es candidato presidencial, ¿cierto? De hecho, uno de los favoritos hasta ahora. Esa posibilidad de predicción tiene las encuestas, por ejemplo, y tiene entonces la posibilidad de afectar aquella realidad que está observando. Las metodologías cualitativas, al ser metodologías más pequeñas, en cierto, se trabajan uno a uno, nosotros interactuamos directamente con las personas a quienes estamos estudiando, no tenemos posibilidades tan macro de afectar la realidad que estamos investigando, pero sí es muy importante, y ahí tiene todo que ver con lo que Fran estaba explicando recién. Nosotras en nuestro trabajo de campo tenemos posibilidad de afectar a aquellas personas con las que conversamos, porque tenemos la posibilidad de hacer preguntas que duelen, que sorprenden, ¿cierto? Preguntas que generan, por ejemplo, explicaciones que nunca nos habíamos preguntado.
A veces nos preguntan cosas y ni siquiera habíamos pensado en esas reflexiones. Nos llevan entonces las metodologías cualitativas también a remover elementos emocionales, ¿cierto? En las personas que podrían significar también nuestro posible riesgo. Mm. Entonces es importante que siempre consideremos que de la forma en que nos aproximemos al mundo que estamos investigando, sí o sí tenemos la posibilidad de afectarlo. Sí, de hecho, Eso. eh, es súper importante que, bueno, vamos a finalizar un poco con esas, como con las reflexiones éticas en torno a, a las metodologías. Entonces, lo que dice la Cami, uno afecta al otro y también uno es afectado por el otro. O sea, esto no es una... Y ahí uno se entera cuando hace trabajo de campo, uno cree que el poder lo tiene uno, como de que, ya, y está bien, uno tiene cierto poder porque vas a abrir cosas en la vida de otro, haciendo preguntas, interviniendo su espacio, pero ellos también son agentes que también te van a afectar a ti, también te van a hacer preguntas, también te van a remover cosas. Entonces también ahí es un poco incómodo todo. Es muy bonito, pero también es incómodo, un proceso difícil. Pero además cuando uno hace, por ejemplo, historias de vida, que es lo que hablábamos al comienzo, ¿cierto? En qué se expresa, en qué estrategias de recolección o qué enfoques, como uno debe ser cuidadoso, ¿cierto?, con las cosas que pregunta, porque le puedes abrir un espacio emocional no trabajado a una persona, entonces también hay que ser como responsables en eso, y por eso a veces una de las estrategias también es que, ok, hace una historia de vida, pero cierra, y eso yo, por ejemplo, lo vi en mi tesis de pregrado, cuando trabajé con mujeres torturadas en la Villa Grimaldi. Y ese archivo oral, es un archivo oral en el sentido en que es una grabación, son entrevistas grabadas con enfoque biográfico. Entonces, hacían un enfoque biográfico, pero en términos políticos. Entonces le preguntaban cómo la vinculación en su infancia con la política, sus padres, sus abuelos, etcétera, pasaban por la dictadura, pero el cierre de la entrevista era mirando hacia el futuro. Porque ese era un tema, o sea, imagínense, eso es muy complejo, o sea, dictadura, estamos hablando de violencia política, ¿cierto? Fueron presos y presas políticas. Y ese es un caso extremo, ¿cierto? De cómo después yo cierro esta entrevista y no dejo a esta persona destrozada efectivamente. Eso uno no tiene absoluto control sobre eso, pero una estrategia es cerrar la entrevista mirando al futuro. Y hoy día, ¿cómo te ves? ¿Cómo te proyectas? Como para hacer un cierre un poco más sano, digo. Y eso se puede hacer en distintos, o sea, no tiene por qué ser alguien que haya vivido violencia política, pero puedes hacer preguntas, por ejemplo, hay una compañera de sociología que ahora está trabajando paternidades, como paternidades ausentes. Imagínense hacer una entrevista sobre la ausencia de tu figura paterna en tu vida. Eso también es algo muy fuerte. Entonces, uno tiene que tener un compromiso ético también con las personas, no solamente verlos como una fuente de recolección de datos, ¿cierto? A eso uno se refiere con esta escucha empática, es súper importante. Y Sí, en es este, súper importante sí, reconocer quiénes son los dueños sociales del conocimiento. sí, exactamente. Creo que estamos pegadas, Fran. Sí, yo también creo. ¿Ahí me ves? Sí, ahora sí. Ya, Te veía muy quieta en un momento. no, y es raro en mí. Entonces, bueno, en ese sentido, la sociología se elabora, ¿cierto? Distintos tipos de preguntas. Entonces vamos a encontrar, estas son algunas, ¿cierto? Como podemos delimitar, factuales, comparativas, progresivas y teóricas. Y esto a ustedes también les va a servir como apoyo para después elaborar sus trabajos de investigación. Entonces, atentos. Una pregunta factual, que hay uno, pregúntense mientras que yo lo digo, a qué tipo de metodología se puede asociar, ¿cierto? ¿Cuánto ha aumentado el ingreso de mujeres al mercado laboral? Claro. Esa es una pregunta factual. Queremos saber los hechos, ¿cierto? En los hechos, ¿cuánto fue? Si fue de 10 a 20 o bajó, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, ahora con la pandemia? O sea, ha afectado brutalmente la salida y el ingreso al mismo tiempo de mujeres en el mercado laboral. Y es una pregunta factual y lo más probable es que vaya a ser respondida, porque uno hace la pregunta y luego se pregunta, bueno, ¿de qué manera recolecto los datos para poder dar respuesta a esta pregunta? Y lo más probable es que ahí nosotros terminemos utilizando metodología de tipo cuantitativo, ¿cierto? Por otro lado, tenemos preguntas comparativas. ¿Cómo varían Claro. las pautas de comportamiento criminal entre distintos países? Esto también lo más probable es que se termine trabajando, porque estamos hablando de países,
Entonces también eso es algo que tiene lo quanti, ¿cierto? Que decía la Cami en un momento, o sea, uno puede estudiar muchísimos más casos por la naturaleza, ¿cierto?, de las Claro. metodologías cuantitativas que en el caso de las metodologías cualitativas. Entonces, de cómo varían las pautas de comportamiento criminal en distintos países, lo más probable es que eso se termine bajando, ¿cierto? Se termine elaborando un diseño de investigación de tipo cuantitativo. Ay, Progresiva. ¿Cómo se crearon creo que te las... perdí completamente, Fran. ¿En serio? Voy a probar sacando mi video. Ya. No, definitivamente no te escucho. ¿Ahí? ¿No? ¿Me escuchas? ¿Cami? Ahí sí, Ya. volviste. Es que, Sí. pero no te veo, Fran. No Oh, sé si soy yo o eres tú. yo saqué, ahora me cambié de internet, puse el internet de mi celular. Ya, me tinca que eres tú porque a mí no me ha aparecido nada. Ya. ¿Y ahora me ves? Sí, ahora te veo y te escucho. ¿Puedo Ya. cortar igual ese pedazo entre medio o las chiquillas entenderán que Exacto. nos quedamos pegadas? Nos quedamos pegados. Bueno, entonces están las Ya, preguntas también progresivas. ¿Cómo se crearon las cárceles y cómo son actualmente? ¿Cierto? Una progresión entre el pasado, ¿cierto? Encontrarle cierta continuidad o ruptura hasta ahora. Eso es algo, por ejemplo, que vamos a ver con Foucault, personaje polémico en estos días, y vamos a conversarlo en clase. Pero él hizo eso. Bueno, ahí yo creo que hay distintas alternativas. Depende de cómo nosotros nos aproximemos al objeto, en este caso las cárceles. Él lo hizo, podría ser documental, ¿cierto? ¿cierto? También podría ser cuanti, depende de cómo tú lo quieras medir, cómo tú percibes Cierto. ese objeto de estudio llamado cárcel, ¿cierto? Pero en el caso de Foucault, por ejemplo, él lo hizo con metodologías cualitativas. Entonces hizo trabajo de archivo y se puso a investigar archivo tras archivo, mapas de cárceles, y para entender de qué manera se fundó, qué pasó en ese momento, qué actores estaban en juego, qué formas de comprender el mundo existían, qué relaciones sociales se estaban forjando que dieron nacimiento a la cárcel. Y después Como preguntarse cómo, institución. como institución, exactamente, y que fundó un poco las bases de cómo entendemos la cárcel hoy en día, Sí, las cárceles modernas, las formas de castigo, ¿cierto? Eso son trabajos muy interesantes porque nos permiten, uno, darnos cuenta de cómo se generan los procesos sociales, que son largos, ¿cierto? Y hay cosas que, además, que también es interesante, que cambian, pero hay otros elementos que mantienen su continuidad. Y eso le da riqueza, ¿cierto?, al mundo, le da riqueza a nuestra comprensión de los fenómenos sociales, a ser capaces de vivir un poco con esa ambigüedad. Y puede explicarla, ¿cierto? De cómo, pero es que como que se rompe y cambia, pero hay otras cosas que continúan, entonces, ¿cómo no es que cambió? Poder un poco darle sentido a eso. Y también hay preguntas más teóricas. ¿Por qué las mujeres no acceden a puestos directivos en empresas? Esta es una teórica bien empírica, digo, porque uno también podría hacer una pregunta teórica y meterse en la sociología del conocimiento, por ejemplo, y ver cómo, o por ejemplo, de un concepto, ver de qué manera el concepto de desigualdad comenzó a integrarse en el campo de estudio sociológico. Porque si lo piensan, en la época de nuestro abuelo, en las noticias no se habla de desigualdad, se habla de pobreza. Entonces también es un concepto nuevo. Y esto también puede ser una investigación sociológica que dé cuenta, ¿cierto?, del nacimiento de ese concepto de desigualdad. Porque hoy día claro. hablamos de desigualdad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad? Y en este caso, por ejemplo, Fran, respecto a la pregunta teórica que aparece como ejemplo, también podríamos abordarla desde la mirada de las teorías de los conflictos. ¿Te acuerdas cuando lo vimos en la clase Exacto, pasada? Entonces, si lo miramos a partir de la teoría del conflicto, nosotras podríamos, desde los feminismos, buscar la explicación teórica de por qué las mujeres acceden a menos puestos directivos en empresas, que claro, tiene efectivamente, como dice Fran, un correlato estadístico. O sea, hay ahí un correlato de realidad con el cual, por ejemplo, complementar las propuestas teóricas de las mujeres feministas en la teoría para explicar en el fondo esta desigualdad en el acceso. exacto. Y eso, sí, como que también lo veíamos con esas miradas, ¿cierto? Alguien podría decir, bueno,
¿Cuál es la política de género en este momento? ¿Qué es lo que hacen las autoras, ¿cierto? ¿Cuál es la política de Claro. conocimiento o la política de acceso, ¿cierto? ¿Cuáles son las dimensiones que debemos considerar, cómo operan, de acuerdo a qué contexto, de acuerdo a qué plano del mercado, ¿cierto? Estemos hablando. Bueno, y en ese sentido, la sociología, volviendo un poco a lo que hemos visto en otras clases, mantiene su pretensión científica. Vemos que oscila, ¿cierto?, entre lo cuanti, que uno lo vincula más con las ciencias más tradicionales, y lo quali, que es un poquito más alocado, entonces uno lo puede asociar más a la antropología, pero no por eso pierde su carácter científico. Nosotros vamos a seguir, ya sea en lo quali o en lo cuantitativo, como metodologías de investigación, nosotros vamos a seguir abrazando la pretensión científica de la sociología. Y eso se manifiesta en que la ciencia, como les tenemos acá en el PPT, es el uso de métodos sistemáticos de investigación empírica, de análisis de datos, de elaboración teórica y valoración lógica de argumentos para desarrollar un cuerpo de conocimiento sobre una determinada materia, independiente de la metodología que nosotros utilicemos. Esta definición, ¿cierto?, es lo que va a ser el uso de los métodos, del análisis, elaboración teórica, etcétera. Eso va a dar forma, ¿cierto?, a la rigurosidad científica de la sociología y a su propia pretensión científica. Por lo tanto, la sociología es una empresa científica que conlleva la aplicación de métodos, de nuevo, análisis de datos, valoración de teorías. Por eso no hagan esta falsa dicotomía entre la teoría por un lado y lo metodológico por otro. Es un cuerpo interconectado de investigación entre lo metodológico, el análisis de datos, las teorías, ¿cierto?, de acuerdo a las pruebas existentes y al argumento lógico. Y eso también tiene sentido con lo que nos hablaba Bourdieu, ¿cierto? Uno construye un objeto y después va a comprobarlo empíricamente, ¿cierto? A ver, yo pienso esto, reflexioné esto, me basé, ahora lo vamos a ver, en A, B, C, X, Y cosas, pero luego voy a hacer al campo y lo contrasto empíricamente, ¿cierto? Y eso hace que la sociología sea una empresa científica, que siga ese método, esa forma de aproximarse a la respuesta de problemas sociológicos. Claro. Y como comentábamos hace unas láminas atrás, ¿cierto? Cuando decimos que hay modelos que son más flexibles y otros son más estáticos, eso no significa que no sean científicos. El valor científico de las propuestas metodológicas está en la rigurosidad de su aplicación. Eso es lo que nos hace científicos, el tener la posibilidad y la capacidad entonces de explicar paso a paso qué hicimos para obtener ese resultado y por lo tanto, si otra persona en otro lugar puede o no replicar esa misma investigación en otro contexto o en otro momento de la misma sociedad. Entonces, lo científico tiene que ver con lo riguroso y la posibilidad de replicar. Exactamente, exactamente, la posibilidad de replicar. Y en ese sentido, cuando les mencionaba lo de Bourdieu, claro, nosotros vamos a primero, definir un problema de investigación. Y eso en el campo científico, de nuevo, abrazando la pretensión científica, cuando nosotros definamos este problema, podemos, uno, definirlo, o que surge ese problema, o que haya surgido en nosotros, porque hay un vacío en ese conocimiento, por ejemplo, que no se haya trabajado, de nuevo, no sé, movimiento de pobladores, de pobladores, y que nunca se haya abordado la dimensión de género de sus dirigencias, por ejemplo. Entonces vamos al campo, vamos a ver cuáles son los estudios desarrollados del problema que nosotros queremos investigar, como el estado del arte que le llamamos, que es como ver hasta dónde se ha llegado en la investigación en ese campo de estudio que yo deseo investigar. Y ahí puedo identificar un vacío del conocimiento, que es, por ejemplo, que se hayan realizado ese tipo de investigaciones con enfoque de género, o con enfoque interseccional, racial, etc. Entonces, esa es una dimensión, ¿cierto? Y otra dimensión es mejorar, sofisticar, ¿cierto?, el conocimiento que ya existe sobre eso, aportar más evidencia de un fenómeno, ¿cierto? Porque a lo mejor la manifestación de las relaciones de género, ya hizo alguien una investigación al respecto, pero lo hizo en una toma de terreno en Antofagasta. Y lo más probable es que la forma en que se articule ese movimiento social y el análisis que nosotros hagamos como con enfoque de género sea distinto al que se produzca en la capital. Claro. Entonces, y eso aporta, ¿cierto?, a las investigaciones que están por venir
y aporta a la respuesta que nos hacemos, o sea, a la pregunta que dentro del campo de la sociología buscamos responder sobre ese fenómeno en particular. Súper. Sí, te encuentro la razón en todo. Si queréis le vais con lo de los datos. Ah, que es lo que yo decía recién, po. O sea, Sí, po. vamos a revisar datos, ¿cierto? Vamos a ver investigaciones previas, y eso nos va a servir también para clarificar ideas y métodos. O sea, y eso también le da el carácter científico. Los científicos también se van haciendo como patita a medida que van Sí. investigando, ¿cierto? Por eso, esta pretensión científica no es solamente como, tienen que imaginarse un campo de conocimiento, una comunidad científica que establece ciertas reglas del juego, ciertas reglas que nos hacen ciencia, ¿cierto? Y esas reglas se respetan. Una dentro del campo de la sociología es la rigurosidad científica, metodológica, la reflexividad, ¿cierto? Y cuando digo que uno se va haciendo patita, es que uno no hay, o sea, la única manera de ir como ampliando el conocimiento es también establecer diálogo con las investigaciones previas, porque tú también, ese es tu desde, ¿cierto? Uno puede, Claro. el trabajo como científico es un trabajo colectivo, así avanza la ciencia, así avanza el conocimiento. Entonces, muy importante revisar los datos que hay hasta ese momento sobre el fenómeno que queremos estudiar, porque también nos va a clarificar ideas, ¿cierto? Vamos a ver con qué problemas se enfrentaron otros investigadores e investigadoras al momento de realizar una investigación de ese tipo. Vamos a ver qué métodos, por ejemplo, utilizaron, que a lo mejor hay métodos que permitieron iluminar, ¿cierto?, parte del fenómeno, y ahora hay que dedicarse a seguir iluminándolo, porque una investigación va a iluminar una parte de la realidad. Entonces uno puede aportar a aprender más luces, digo, y para poder visualizar mejor el fenómeno. Completamente de acuerdo, y eso es tan importante porque, bueno, tal como dice la Fran, nosotros trabajamos en equipo, construimos conocimiento en equipo y esta capacidad rigurosa, esta exigencia de rigurosidad en realidad, significa también que vamos a decir qué cosas no funcionaron, Uh -huh. qué hipótesis no logramos responder, por ejemplo. Y entonces esas mismas equivocaciones de otros significan un aporte a la reflexión y a las metodologías para decir, bueno, por acá no va la cosa. Entonces cambiamos de cuerpo teórico, de lineamiento teórico o cambiamos de propuesta metodológica. Quizás podemos incluso repetir la pregunta y abordarla desde otro lugar, ¿cierto? Entonces podemos hacer la pregunta por la pobreza multidimensional, como se mide hoy en día, desde lo cualitativo como desde lo cuantitativo, desde la experiencia de la pobreza, desde los números descriptivos de la pobreza hoy en Chile. Entonces, es muy importante todo aquello que estaba comentando Fran. En Ya. ese sentido, ¿dónde vamos? Aquí, el proceso de Diseñar, investigación, ¿cierto? sí, diseñar la Cuando nosotros investigación. Cuando nosotros diseñamos entonces investigación, vamos a proponer una pregunta. Para responder a esa pregunta, nosotras en general ya vamos a ver eh, revisado, investigado el cuerpo teórico y las experiencias de otros investigadores al respecto, lo cual nos permite construir nuestra pregunta y también nos va a posibilitar entonces proponer ciertas metodologías de investigación que podrían dar respuesta a esa pregunta. Y al interior de la metodología, esto es decir, entre lo cual y lo cuanti o las metodologías mixtas que implican ambos dos, vamos a definir entre nuestros objetivos de investigación qué técnicas en particular son aquellas que podrían darnos respuesta. Y ahí es cuando nosotros tomamos la decisión si vamos a utilizar una encuesta o una entrevista o quizás la observación participante, ¿cierto, Fran? Cierto. Por lo tanto, en el proceso de investigación, al realizar la investigación, como les planteamos también al principio, van a surgir inevitablemente dificultades prácticas imprevistas. Y eso hay que ser receptivos a ello, ¿cierto? Por otro lado, vamos a interpretar los resultados y va a ser difícil predecir, ¿cierto?, cuáles son las respuestas correctas o adecuadas. Lo más probable es que no hayan respuestas correctas ni adecuadas, sino que son las respuestas que nos ofrecen las personas para comprender el fenómeno que estamos estudiando. Y las conclusiones, por otro lado, van a dar cuenta de la naturaleza de la investigación. Nosotros vamos a dar cuenta, ¿cierto?, de lo que fue nuestro proceso de investigación, ¿cierto?, de cómo nos aproximamos al fenómeno, cuáles fueron las dificultades a las que nos vimos enfrentados, ¿cierto? Vamos a justificar las conclusiones a partir de los resultados, y también vamos a abrir
una reflexión, ¿cierto?, para las posibles investigaciones que se pueden realizar, ¿cierto? Porque lo más probable es que uno también termine con muchas preguntas y pocas respuestas. Entonces, dar cuenta de esas preguntas, ¿cierto? Y también eso es, de nuevo, hacerse patita, darse la Eso mano mismo iba a decir. con otros investigadores de, bueno, ahora como pasar la posta, como ahora te toca a ti, y ahora, ahora hay que seguir por este camino para que encontremos, ¿cierto?, más respuestas a lo que estamos estudiando. Sí, así mismo. Ujú. Entonces, cuando nosotros pensemos un proceso de investigación, tanto cualitativo como cuantitativo, vamos a primero definir nuestro problema de investigación. Eso significa que vamos a mirar otras experiencias de investigación a partir de un tema que hemos seleccionado. Tal como hemos nombrado hasta ahora, por ejemplo, podríamos pensar en investigación política, podríamos pensar en investigación sobre pobreza, pero como dice Fran, tenemos que ponerle un apellido. Si miramos la pobreza, podemos mirarla desde la interseccionalidad. Podemos mirar entonces en las campañas políticas, si hacemos particularmente el enfoque en la sociología política. Vamos entonces a definir un problema de investigación que va a estar asociado a un tema más amplio, que vamos a ir acotando progresivamente y por lo tanto vamos a revisar cuerpos teóricos y experiencias de investigación previa que nos permitan a nosotros familiarizarnos con los trabajos que ya existen y proponer cosas nuevas. En esa propuesta de cosas nuevas, las hipótesis en general funcionan para decir qué es lo que nosotros pensamos que podría suceder en la realidad que vamos a observar. En el caso de las metodologías cuantitativas, vamos a hablar de hipótesis, y en el caso de metodologías cualitativas, vamos a proponer ciertos supuestos, pero no necesariamente vamos a buscar contrastarlos. Ese es uno de los elementos importantes entre la diferencia entre lo quali y lo quanti. Una vez que ya hemos decidido entonces de qué se trata nuestro proyecto de investigación, cuál es nuestra pregunta, vamos a diseñar entonces aquellas respuestas que nos van a permitir responder las preguntas de investigación, nuestros objetivos de investigación, tanto generales como específicos, y entonces al definir qué técnicas en particular nos van a dar respuesta, con quiénes queremos buscar esas respuestas en las metodologías cuantitativas, vamos a hablar entonces de muestras aleatorias que van a estar definidas, por ejemplo, por ciertas categorías como género, edad, sexo, tipo de trabajo, ¿cierto?, etcétera. Y en el caso de las metodologías cualitativas, nosotros vamos a buscar particularmente a ciertas personas o a ciertos grupos colectivos de personas que puedan dar respuesta a nuestra investigación y por lo tanto vamos a vincular nuestras técnicas de recolección con las personas que nos pueden dar esas respuestas. Para llevar a cabo nuestro diseño, vamos a tener que ir a la realidad y recoger esos datos. Esos datos los podemos recoger a través de encuestas, si es que lo hacemos en metodologías cuantitativas, en bases de datos, por ejemplo, que sean, por ejemplo, las estadísticas de salud en Chile, podrían ser también un cuerpo de datos que podríamos interpretar y analizar desde las estadísticas y por lo tanto desde metodologías cuantitativas, como también podríamos llevar a cabo nuestro trabajo de campo, como decía Fran, yendo directamente a, por ejemplo, un campamento y conversar con las dirigentes del campamento. Luego de que nosotros ya hemos llevado a cabo nuestro trabajo de terreno, es decir, cuando ya terminamos de preguntarle a la gente, porque una pregunta extra o una persona extra no aporta una reflexión distinta al cuerpo de datos que ya hemos construido y hemos trabajado. Eso quiere decir cuando hemos saturado nuestros tipos de respuesta, vamos a dar paso al siguiente momento de la investigación, que va a ser la interpretación de esos resultados. Interpretar entonces ese cuerpo de datos para poder presentar ciertos resultados y conclusiones que vinculen nuestra revisión teórica, nuestro trabajo de campo, es decir, nuestro vínculo metodológico y por lo tanto identificar respuestas nuevas
corroborar supuestos que ya teníamos, hipótesis que ya teníamos a partir de nuestras revisiones, y por lo tanto, en términos metodológicos de la sociología, vamos a iniciar nuevamente este camino para efectivamente revisar que hayamos sido rigurosas en cada uno de estos momentos y que por lo tanto el trabajo riguroso de todas estas etapas nos llevan a conclusiones que efectivamente sean científicas. Fran. En ese sentido, dentro de las técnicas que podemos encontrar en las metodologías cualitativas, técnicas de recolección de datos, ¿cierto? Que hablábamos antes, ¿cierto? Que uno va a identificar, primero vamos a tener una pregunta, ¿cierto? A partir de nuestra pregunta vamos a identificar, vamos a empezar a armar nuestro diseño de investigación y vamos a identificar qué metodologías vamos a utilizar, si de carácter cualitativo o cuantitativo. Luego de eso, vamos a identificar cuáles van a ser nuestras estrategias de recolección de datos. Y si nosotros optáramos, por ejemplo, por una investigación de tipo cualitativa, nos vamos a encontrar con una alternativa, ¿cierto? Con una estrategia de recolección de datos que es la etnografía. Esto viene de la observación participante, es una forma de acceder, ¿cierto?, al campo que le copiamos un poco, ¿cierto?, a los antropólogos. Los antropólogos tienen una historia así oculta, terrible de la observación participante, porque ocupaban una metodología bastante quali en algún sentido, pero con un enfoque bien positivista en otro. Entonces su relación con sus sujetos de estudio era más bien una relación con objetos de estudio, que en general eran personas que eran parte de alguna comunidad tribal, ¿cierto? Y se hacían estas excursiones o expediciones a investigar a indígenas, ¿cierto?, en distintas partes del globo. Y la forma y el trato, ¿cierto?, que se establecía ahí ha sido bien cuestionado éticamente. Pero nos dejó ese aprendizaje de la antropología una forma de acercarnos, ¿cierto?, a los sujetos de estudio muy enriquecedora. Y esa es la etnografía, esa es la observación participante. Entonces, como dice, tiene el objetivo de revelar los significados que sustentan las acciones sociales, las prácticas. A diferencia de entrevista, la entrevista nos va a dar cuenta, ¿cierto?, del significado que las propias personas le dan a su vida, a sus prácticas cotidianas, mientras que la etnografía nos permite acceder a esas prácticas, ¿cierto? Observar las prácticas sociales. La etnografía no es excluyente de la entrevista, de hecho, cuando se hace etnografía, usualmente va acompañado de entrevistas. Y esto es, como digo, es algo que ocupó la antropología y que han usado distintas áreas del conocimiento, no sé si ubican a Isidora Aguirre, una dramaturga chilena que es la que escribió La Pérgola de las Flores. Ella, para escribir su obra Leftraru, que es Lautaro, se fue a vivir a una comunidad indígena, mapuche, en los años 60, para poder, ¿cierto?, hacer la obra de teatro que hizo. Entonces, esta como inmersión que buscamos hacer, ¿cierto?, los investigadores o ella como dramaturga, ¿cierto?, tiene un poco la misma finalidad, que es comprender a los actores. Y uno, al momento de hacer etnografía, usualmente te te quedas mucho tiempo en el campo, ¿cierto? Para que también científicamente, o con esta rigurosidad científica que nos tiene que acompañar en todo momento, podamos identificar si X práctica que estamos observando es espontánea, es eventual, o es una práctica sistemática en el tiempo. Y eso requiere que uno se dedique a estudiar comunidades, por ejemplo, por largos periodos de tiempo. Entonces, hay muchas personas que se van a vivir a esos lugares 6 meses, después se van y después vuelven otros 3, y así es una inmersión con todas sus palabras en el campo, en la vida social, ¿cierto? En las relaciones de los sujetos que pretendemos investigar. Entonces, en ese sentido hay una participación directa del investigador en las interacciones que conforman la realidad del grupo investigado. Y ahí también vienen reflexiones, ¿cierto?, del lugar que ocupa el investigador ahí, ¿cierto? Porque uno va a ser parte ahora de ese lugar. Y también hay muchas historias al respecto, ¿cierto? De cómo uno se aproxima o no, y deja de ser también el que sea de largo aliento, ¿cierto? También permite que el investigador empiece a formar ya más parte del paisaje, porque al principio era muy Involucrarse. extranjero,
Exacto, uno al principio es muy extranjero del lugar. En cambio, después uno se va mimetizando y también las personas te conocen, o sea, se generan vínculos afectivos entre las personas. O sea, no es que yo vaya como un científico, me ponga mi bata y me vaya a mirar a la gente. No, se generan relaciones afectivas. Y bueno, y por eso son súper interesantes los libros como de investigación antropológica. Las introducciones en general de esos libros, de esa etnografía, son largas y los investigadores dan cuenta de cómo fue ese proceso, de cómo les cambió la vida, ¿cierto? De las relaciones afectivas que establecieron, de cómo cambiaron, ¿cierto? De cómo ellos también se dejaron afectar por las personas a las que estudiamos. Y en ese sentido, el investigador o investigadora va a frecuentar, va a trabajar o vivir con un grupo, una organización o una comunidad a la que estudiamos. Mi primer trabajo en la vida Ujú. fue una etnografía en una campaña para diputados en la Araucanía y yo fui parte del comando de campaña de un candidato de RN. Durísimo. Así que sí, fue durísimo, fue interesante, fue entretenido. Hasta le hice campaña a Matei, imagínate. Y entonces eso fue muy interesante en términos de experiencia, pues tal como dices tú, uno se involucra con personas. Entonces, bueno, a mí me tocó ser parte de un equipo, por ejemplo. Y Claro. eso fue súper interesante en términos de experiencia. Pero tal como sabemos, las etnografías o todas las técnicas en realidad de recolección, ya sean quali o quanti, tienen ventajas y desventajas. Ujú. Entonces, es súper importante también que hablemos un poco de eso. Las ventajas, claro, es que uno logra llegar a mayor profundidad en el sentido que le dan los actores a sus acciones. Tenemos mayor capacidad de acercarnos y de observar y de conversar in situ respecto de por qué Ujú. hacen lo que hacen, qué sentido le atribuyen, ¿cierto? Y entonces nos permite una mayor reflexividad en cuanto a qué lugar utilizamos y desarrollamos en cuanto a investigadores. Porque en este caso, en las etnografías, uno tiene como un poco la doble militancia. Es como si uno fuera un infiltrado. Ujú. Ujú. Y las desventajas, por otro lado, es que sí o sí no podemos experimentar en grupos colectivos grandes, sino que tiene que ser en espacios acotados, porque si no, no tendríamos la capacidad como investigadores de hacernos cargo, de abarcar entonces la complejidad que estamos observando. Y también está el riesgo, tal como comentaba Fran, de que podemos perder la perspectiva de ser observadores. A veces corremos el riesgo de involucrarnos tanto que existe este riesgo de pérdida de objetividad. Pero la respuesta a eso nuevamente es la rigurosidad metodológica. Ir diciendo todo el tiempo que pensamos cuando estábamos ahí, Ujú. para decir entonces desde dónde nos posicionamos, para que al menos para la persona que nos lea, sepa que nuestra objetividad estaba en ese posicionamiento en particular. Y en relación a las encuestas, ¿cierto? Las ventajas que tiene es que permite identificar ciertas regularidades, que en la etnografía es más imposible, de hecho, identificar, porque nosotros vamos a estudiar un grupo acotado, no puedo establecer como una regularidad, ¿cierto? De las dirigencias de mujeres pobladoras, si yo estudié un sector acotado, un grupo, un movimiento acotado, no puedo establecer una regularidad y decir que todas las dirigentes son A, B, C o D. En tanto con las encuestas, perdón, como es un volumen de datos mucho más amplio, yo sí puedo establecer, de acuerdo a cierta rigurosidad científica, ¿cierto? A ciertas exigencias científicas del tamaño de la muestra, por ejemplo, yo puedo identificar alguna regularidad, algún patrón, alguna tendencia. Y puedo hacer más generalizaciones, ¿cierto? También respondiendo al contexto en el que estamos estudiando ese fenómeno. O sea, no porque las personas tengan una tendencia no sé, a valores más de derecha, estoy inventando. En esta sociedad significa que las personas en el siglo XXI tienen en el mundo ¿Cierto, tendencia Valeria? a X valores. No, en la sociedad chilena, incluso si ustedes después se fijan, las encuestas siempre traen una primera página que da cuenta de los eventos políticos que estaban sucediendo al momento de hacer la encuesta. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la CEP, siempre va a mostrar eso. Lo hicieron en, no sé, pues en la primera y la segunda semana de marzo, y en ese periodo
no sé, hubo una discusión en el Parlamento por X, Y, Z, se habló del bono, el retiro del 10%, para que uno también tenga claridad cuáles eran los debates y qué es lo que estaba sucediendo en la agenda pública, en encuestas que tienen una naturaleza de carácter más bien político, de responder a fenómenos políticos. Una desventaja de las encuestas, por ejemplo, se utiliza mucho las encuestas telefónicas y a veces se cuestiona la veracidad que pueden tener o no, porque es muy difícil identificar y que las personas también digan de verdad lo que creen, y ese es un problema de las encuestas, ¿cierto? En Lo una encuesta, socialmente deseado. claro, pueden dar respuestas, ¿cierto? Socialmente deseadas, cuando en realidad no. Y eso, por ejemplo, pasó con la llegada de Trump al poder, cuando, bueno, la única vez que salió. Muchas personas, o sea, y las encuestas no arrojaban que Trump iba a ganar como con esa abrumadora como de diferencia, o pensaban que iba a perder, porque las personas no respondían, como era como mal visto, como votar por Trump, o porque respondía a valores más racistas, xenófobos, etcétera, sexistas, las personas tendían a responder que no iban a votar por Trump, ¿cierto? Y eso distorsionó lo que terminó siendo el resultado, ¿cierto? Entonces, también hay que tener ojo con cómo nosotros elaboramos las preguntas. Yo creo que se lo comenté a la sección nuestra, como que en una encuesta CEP el 2011, que hicieron una pregunta, en 2011, pleno como estallido educacional, sobre la educación pública y privada. Entonces era una pregunta como, ¿usted quiere como entregarle a sus hijos por su propio mérito y esfuerzo, que es tan bonito, una educación privada, que es la mejor a la que puede acceder en Chile? ¿O prefiere entregarle a sus hijos la educación para que el Estado lo pervierta? No sé, pero estoy caricaturizando, pero una pregunta demasiado intencionada. Y esas preguntas también uno tiene que poner atención, porque también van a desvirtuar. O sea, es como, ¿quién va a querer quién no va a querer que sus hijos reciban la mejor educación, por ejemplo? Todas las Claro. personas quieren que sus hijos reciban la mejor educación. El punto es cómo tú lo fraseas para poder efectivamente medir lo que quieres medir, encontrar una respuesta para lo que de verdad te estás preguntando. Entonces, esa es una de las desventajas de las encuestas, pero al igual que la etnografía, son desventajas que no nos inhiben trabajar con ellas, al contrario, son como red flags, como Desafíos. banderitas rojas, ¿cierto? Que nos dicen, oye, alerta, esto hay que ser reflexivo, hay que darle una vuelta, ¿cierto? Tienes que estar consciente de que esta es un límite de la encuesta y tienes que saber trabajar con eso. Y finalmente tenemos ciertas cosas que ya hemos conversado a lo largo de esta cápsula, que es como 800 clases por el tiempo, que hay ciertos dilemas éticos, ¿cierto?, de los que nos tenemos que hacer cargo. ¿Cuál es la relación con nuestros sujetos de estudio? Hay muchos cuestionamientos sobre el carácter muchas veces extractivo de las ciencias sociales, como con la sociedad. Entonces, como de ir, extraer la información y chao, un gusto, que te vaya bien. Y desaparecer. Y desaparecer de la vida de las personas. Por otro lado, también hay la idea de que sea una publicación responsable, ¿cierto? También hay algo que desde los 80, yo creo, ya se empezó como a instalar, y es que uno también le devuelva a las personas con las que trabajó la investigación. Uno se las muestre, que ellos tengan derecho, ¿cierto? Que deben tener, uno no se los entrega, es el derecho que ellos tienen de saber lo que uno dice acerca de ellos, si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que uno está mostrando, ¿cierto?, sobre sus vidas. Y ahí muchas veces, ¿y por qué se instaló esta reflexión? Porque hubo muchas investigadoras e investigadores que no lo hicieron y las personas se vieron pasadas a llevar Claro. en sus vidas, o sea, es muy fuerte que alguien exponga, ¿cierto?, tu vida como se le antoje. Entonces ahora hay una mediación que se debe hacer entre lo que tú escribes y los sujetos de estudio con los que tú trabajaste. Y ellos tienen, repito, todo el derecho a decir esto no lo quiero, esto sí lo quiero, o esto lo saca. De hecho, hay muchas como trabajos también colaborativos, como el caso de la Isolde Reuque, que es una dirigente mapuche. Y escribió un libro con Florencia Malon, que es una antropóloga, y ese es un trabajo, es una entrevista, pero es un material que está construido por ambas. Y eso está en contraposición con el otro trabajo de la Rigoberta Menchú, que fue una investigación a una dirigente guatemalteca a mediados de los 20, y que
se saltó por completo todos estos dilemas éticos, ¿cierto? Y eso también, estos dilemas éticos también nos llevan a ser como constantemente muy reflexivos con nuestra posición, ¿cierto? Por eso es importante cuestionarse la publicación, cómo lo vamos a publicar, qué vamos a decir, si lo vamos a publicar sin, o sea, es una falta la ética si tú publicas sin entregar eso antes a las personas con las que trabajas. Claro, de hecho hemos llegado al punto también en que la investigación hoy en día tiene que pasar por comités de ética, Exacto. utilizar consentimiento informado y cuando utilizamos el consentimiento informado también le decimos a las personas qué tipo de investigación es la que estamos haciendo, qué tipo de resultados es lo que esperamos entregar. Les decimos también que en cada momento de la investigación les vamos a ir informando. Es súper importante el vínculo que establecemos con, y acá nuevamente lo digo, los dueños sociales, les dueños sociales del conocimiento, que finalmente somos las personas y las experiencias, y que tenemos que entender, particularmente cuando investigamos, que nosotros interpretamos las interpretaciones de otras personas. Cuando yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿por qué hicieron esto? Esa es su primera interpretación, ¿cierto? Respecto de una situación. Luego yo voy a tomar esa interpretación y la voy a interpretar. Entonces, interpretamos interpretaciones y eso es muy complejo de gestionar. Es por eso que constantemente tenemos que estar reflexionando desde dónde estamos posicionándonos, qué tipo de interpretación estamos haciendo y entonces también transparentar nuestros propios sesgos. Y ahí también está la rigurosidad de la implementación metodológica. Entonces, finalmente yo creo que esta clase, bueno, ha sido una conversación entre nosotras y ustedes, imaginarios ahí, pero también una reflexión sobre nuestras propias prácticas de investigación, sobre nuestras experiencias, sobre eh, las necesidades que tenemos también como mujeres investigadoras con Fran de transmitirles a ustedes que existen ciertas dicotomías que no son tan dicotómicas, sino que pueden ser también complementarias, que la investigación es un mundo que implica responsabilidades y por lo tanto para ser responsables tenemos que sí o sí estudiar en cada proceso de investigación mucho sobre teoría, mucho sobre metodología y mucho sobre otras experiencias sobre estos temas, pero que también un elemento central que nunca podemos perder de vista es la posibilidad que tenemos de afectar a quienes nos comparten sus conocimientos y experiencias. Entonces, hacer investigación científica es también un espacio de responsabilidad ética. Y creo que eso yo creo que es lo que más hemos tratado de transmitir acá y me encantó esta clase. Sí, a mí Yo igual. lo pasé súper bien. Quiero investigar ahora. Sí, me encanta. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Un No, abrazo. tenemos libre la próxima semana. Ay, cierto, Semana de break. tenemos break. Bueno, entonces descansen, descansen, duerman, 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 duerman. Y coman bien para las cuerpas y les cuerpes. Eso. Nos vemos entonces a la vuelta del receso. Y que tengan una buena semana y mucha salud por sobre todo las cosas. Que estén súper bien, chiquillos. Un abrazo.